Buenos días, les saludamos a todos, deseando que el Señor siga prosperando su día. En este primer día de la semana, agradecido al Señor por concedernos la oportunidad de una vez más compartir de su palabra y prepararnos así para participar de la cena del Señor. Vamos a continuar meditando en algunas heridas que fueron hechas en el cuerpo de nuestro amado Salvador, aquel día en el cual Él fue crucificado. Y hemos ya visto las heridas en sus espaldas, su cuerpo azotado, las heridas en sus manos y sus pies, horadados sus manos y sus pies por aquellos clavos. Y vamos a considerar las heridas hechas en su cabeza, su rostro. Y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 27 y el versículo 27. Después que el Señor es entregado para ser crucificado de parte de Pilato, dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos dicho, estamos pensando en las heridas que fueron hechas en la cabeza, el rostro de nuestro amado Salvador. Ciertamente en las Escrituras la cabeza tiene un significado bastante particular. Cuando la Biblia habla de cabeza, se aplica a un símbolo de autoridad. Por eso Cristo, la cabeza del varón, el varón, la cabeza de la mujer, Cristo, la cabeza de la iglesia. Y es así que entonces la cabeza es un símbolo de autoridad. Y también en el caso que consideramos del Señor Jesucristo, una cabeza coronada. Las cabezas coronadas también tienen su significado. Por supuesto, habla de gloria y majestad. Vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de honra y de gloria. De manera que era la forma como se mostraba la gloria y la majestad de los reyes. También las glorias de los triunfadores, de los vencedores. En las Olimpiadas, los triunfadores eran coronados con coronas de laurel. Y de manera que las coronas representan sí esas glorias y la majestad de una persona, y también habla de un triunfo. Sin embargo, esta corona de la cual hemos leído que fue colocada en la cabeza del Señor, tiene un significado totalmente contrario a lo que representan las coronas. Y es que la perversidad y la maldad en el corazón de aquellos hombres les llevó a entretejer una corona, pero de espinos, con la intención de burlarse del Señor, ya que, según ellos creían, el Señor se había hecho rey. Y entonces, para burlarse y acentuar ese escarnio sobre él, entretejieron esa corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza.
en vez de tener una corona de oro digna de él por su majestad, le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Y quizás sin ellos saberlo, las espinas también tenían su significado. Las espinas en las escrituras está asociada a la maldición que Dios determinó sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, Dios le dijo que por su causa la tierra sería maldita y produciría cardos y espinos. Y de manera que esos espinos allí representan también la maldición por el pecado. El que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado. Y llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y esa corona sobre su cabeza, corona de espina, pudiera también llevarnos a pensar en esa realidad de lo que el Señor estaba llevando sobre sí, el pecado de todos nosotros. Pero no solamente como un objeto de burla, la corona de espinas sobre la cabeza del Señor tenía también la intención de producir dolor. Y así lo hicieron, acentuándolo con el hecho de que le daban con una caña, golpeaban su cabeza, con la intención de que aquellas espinas penetrasen en su sien, causando así una herida en la cabeza del Señor, una herida punzo penetrante, que indudablemente producían en la persona del Señor un dolor profundo. Y no solamente eso, el hecho de que habían golpeado su rostro, dándole de puñetazos, y también por los evangelios entendemos que le daban con la caña sobre la cabeza. Uno se imagina un rostro desfigurado. Desfiguraron de tal manera a su parecer que no había en él ni hermosura, pero aún así, dice el profeta, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Pensar en el rostro del Señor ensangrentado, como dice el poeta, cabeza ensangrentada, cubierta de dolor, de espinas coronadas. Ciertamente nos lleva a pensar en la burla, el escarnio que hicieron de él, el dolor profundo que él estaba experimentando como el varón de dolores, además de la vergüenza de ser expuesto públicamente, siendo objeto de las más humillantes expresiones de desprecio y de odio. Mostraba también al Señor siendo humillado por nosotros, por nuestra causa. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a sufrir de esa manera, llevando sobre sí todo el castigo y nuestros pecados. Ciertamente, él fue herido en la cabeza. Quizás Satanás pensaría en esto también, porque era la promesa hecha, que aquel que era de la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Sin embargo, el Señor Jesucristo, aunque fue herido y maltratado por nuestros pecados, con su obra en la cruz, Él derrotó para siempre a aquel enemigo de nuestras almas, pisando
así su cabeza, causando en él una herida mortal. Pero ahora nuestro amado Salvador ya no está coronado de espinas, ya no de rostro ensangrentado, ni cabeza así maltratada, sino que Él está en la majestad en las alturas, coronado de honra y de gloria. Y nuestro amado Salvador, anhelamos aquel día cuando miremos su rostro, ya no un rostro desfigurado, sino un rostro hermoso, como lo expresa la Sulamita en el Cantar de los Cantares. He aquí, mi amado es hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. Su cabeza como oro finísimo, y sus cabellos crespos, negros. Y pensamos así en esa majestad y gloria de nuestro amado Salvador. Su cabeza como oro finísimo hace referencia allí al oro que ha sido purificado al punto de la perfección. Y así nuestro amado Salvador, cabeza como oro finísimo, hace referencia a su divinidad, pero también a su perfección. Nuestro bendito Salvador es digno de la gloria, de la honra y de la majestad que Él posee, porque Él sufrió por nuestros pecados y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso alabamos y glorificamos a aquel que un día su cabeza fue coronado de espinas y su rostro desfigurado por la maldad de los hombres, pero que ahora está exaltado y coronado de honra y de gloria. Que el Señor añada bendición con la meditación de su palabra. Amén.